Shalom para los que nos están viendo a través de Facebook y a través de YouTube. La porción de esta semana va desde Éxodo capítulo 10, 1 al capítulo 13, versículo 16. Cada sábado que leemos y tenemos estudio bíblico, el Señor renueva siempre su palabra y obviamente para aquellos que siempre tienen un pero, no solo leemos el Antiguo Testamento, sino que también leemos el Nuevo Testamento. Y tratamos de predicar a Yeshua, tratamos de mostrar a Yeshua en la Torá, en la ley de Moisés. Tratamos de llevar el Evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, la palabra de hoy la titulé la señal de un pueblo escogido. Yo quiero invitarlos a que puedan estar atentos a esta palabra. Quizás pueda haber más de lo que yo vaya a compartir, pero quiero darles 4 características para saber si somos o sos parte de un pueblo escogido por Dios o no. Así que 4 características, quizás hay más, quizás hay muchísimas más, pero yo elegí estas 4 que creo que son fundamentales para todo creyente. Amén. Pero antes de saber estas 4 características, debemos saber diferenciar entre aquellos que son pueblo de Dios y aquellos que son gentiles o extranjeros. Amén. Entonces vamos a tomar, antes de pasar a la porción directamente, vamos a tomar Efesios capítulo 2 y lo vamos a estar leyendo para no tomar un versículo y hacer una doctrina simplemente lo que a mí me parece, pero vamos a estar leyendo Efesios para que podamos comprender la diferencia entre un gentil y un israelita, una persona que forma parte del pueblo de Dios. Amén. Efesios capítulo 2 nos habla acerca de la gracia, sobre la salvación que es por la gracia. Y vamos a leer lo que nos dice. El versículo central de este capítulo lo quiero centrar en el versículo 11, pero vamos a leerlo desde el versículo 1 para que se pueda comprender, porque si no entendemos el contexto de que nos está hablando, podemos quizás hacer caer a las personas. Entonces nos dice así, Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando os estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿en qué? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues sois don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿En qué preparó Dios? Buenas obras, de antemano. Y aquí es el versículo que quiero destacar. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados a incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué éramos nosotros? Estábamos alejados, estábamos sin Cristo, éramos incircuncisos, estábamos alejados a los pactos de la promesa y sin esperanza de Dios en el mundo, dice. Pero ahora, en Cristo Jesús, en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, los gentiles, la gente, los extranjeros, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de
separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, que el pueblo de Israel y los gentiles hizo uno solo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, nosotros estábamos lejos, y los que estaban cerca, ¿quiénes eran los que estaban cerca? Los judíos. Por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois, ¿qué dice? Extranjeros. Cuando les preguntemos, ¿ustedes son extranjeros o son parte del pueblo de Israel? ¿Ustedes son gentiles? Y hay mucha gente que contesta y dice así, no, yo no soy Israel, yo no soy judío. Yo soy gentil. Acá nos dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Qué significa conciudadano? Significa que tenemos parte de una misma nación, o sea que somos parte del pueblo de Dios. Amén. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, imagínense una familia, padre, madre, hijo e hijos, ¿no? El padre deja una herencia a sus hijos le deja herencia, no al vecino. Pero ahora, este padre, que es lleno de misericordia, nos dice acá, nos hizo heredar lo que por herencia no teníamos. ¿Me doy a entender? Un padre deja una herencia y viene fulano que no tiene derecho a tomar esa herencia, solo los hijos. Ahora Dios, quien es nuestro Padre, nos dio la herencia de formar parte de su pueblo, de la familia de Dios, ser ciudadanos del pueblo de Israel. Amén. Dice, así que ya no somos extranjeros, o sea, ya no somos gentiles. Gentile quiere decir gente, o gente que está en otra nación. Amén. Eso significa, en el hebreo significa goín, o sea, fuera de pacto. También significa lo mismo que extranjero. Entonces, acá nos hace la diferencia que nosotros, en otro tiempo, cuando andábamos en pecado, cuando andábamos en desobediencia, no guardando los mandamientos de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No formábamos parte del pueblo de Israel, de la familia de Dios. Pero ahora, dice en Cristo, nosotros que éramos incircuncisos, fuimos circuncidados. Nosotros que estábamos muertos, ahora por la muerte y resurrección de Jesús, de Yeshua, nosotros volvimos a tener vida con Él. Amén. Entonces, tenemos que saber esa diferencia, que un gentil no tiene derecho a las promesas que Dios tiene para su vida. Un gentil, un extranjero, no está bajo las leyes de Dios, no está bajo el pacto de Dios, bajo las promesas de Dios. Está ajeno a todas esas cosas. Amén. Entonces, por Yeshua, nosotros somos parte del pueblo de Israel. Muchos hoy en día creen en la teoría del reemplazo. ¿Cuál es la teoría del reemplazo? Que piensan que porque los judíos, rechazaron a Jesús, no creyeron en Jesús, ahora los gentiles tomaron su lugar, tomaron el pueblo de Israel, tomaron lo que le correspondía al pueblo de Israel. Pero eso es mentira, porque vamos a ver, por ejemplo, que Pablo, el llamado de Pablo fue a que le predicara ¿a quién? A los gentiles. Y Pedro, que les predicara ¿a quién? A los judíos, a los de la casa, a los que estaban cerca. ¿Por qué esa diferencia? Cuando Jesús vino acá a la tierra, ¿qué hizo? Él les predicaba a todos. Y a todos significaba que se le acercaron romanos, que se le acercaron samaritanos, que se le acercaron cananeos. ¿Se acuerdan de la samaritana, la cananea, el centurión romano? Muchos extranjeros, gentiles, se le acercaron a Jesús y lo conocieron a Jesús y lo aceptaron a Yeshua, ¿no? Pero, a diferencia de Pedro iba a las personas que conocían ¿a quién? Conocían la ley de Dios, pero no conocían a Yeshua. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes rechazaron a Jesús. Entonces Pedro iba a ellos a presentarles
a través de la ley a Jesús, a presentarles el plan de salvación. Y Pablo iba a presentarle a los gentiles que conocieron a Jesús, pero también tenían que conocer ahora ¿qué cosa? La ley de Dios. Porque nosotros, que en otro tiempo éramos gentiles, éramos extranjeros, nosotros, yendo a una iglesia común y corriente, no conocíamos las leyes de Dios. Sabíamos específicamente que había que amar al prójimo, no mentir, no robar, ¿no? Y nos quedamos en eso nada más. No codiciar la casa del prójimo. Eso era lo que sabíamos. Pero nosotros estábamos alejados de los pactos y las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque no conocíamos lo que eran las leyes de Dios. Entonces, si decimos que los gentiles reemplazaron al pueblo de Israel, ¿por qué en Apocalipsis y en toda la Biblia, más que nada, se nos habla del pueblo de Israel como tal? En Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, dice así: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo. Justamente en la porción de hoy se está hablando de las plagas, las últimas plagas, ¿no? Diciendo: ven acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién era la desposada, la esposa del Cordero? Versículo 10. Y me llamó en el espíritu en un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y el fulgor era semejante de una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, diáfana, como el de cristal. Tenía un muro grande, alto, de 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos, que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Por qué? Incluso en Apocalipsis, viendo esa revelación, se veía reflejado que las 12 tribus de los hijos de Israel. No dice que había 12 puertas de los gentiles. Dice que estaban las 12 puertas de los hijos de Israel. También en Apocalipsis 7 nos habla también de los sellados. ¿Y quiénes son los sellados? Si bien esto tiene más profundidad, Apocalipsis 7:4 dice: y el número de los sellados, 144.000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. En ninguna parte aparece los gentiles, los extranjeros. Lo que nos habla aquí es sobre el pueblo de Israel, que hay un solo pueblo, no dos, no los gentiles por un lado y el pueblo de Israel por otro. Dice que de ambos pueblos hizo uno. Amén. La casa de Judá se le conoce y la casa de Israel. La casa de Israel fue que se esparció por todo el mundo, perdió su identidad. Y ahora son extranjeros porque están viviendo otras leyes, no están bajo los pactos y promesa de Dios. Y ahora Dios quiere buscar esas ovejas perdidas de la casa de Israel y traerlas y hacerla una sola casa, como fue desde un principio. Si ustedes tienen la necesidad de aprender sobre las casas, hay un libro que se llama La fe del Nazareno, que la podemos compartir, y ahí habla qué pasó, en qué momento las casas se dividieron, en qué momento. Y hoy podemos ver en familias que muchas veces los padres con los hijos están separados, y eso pasó en el pueblo de Israel, se dividió. Unos se fueron por el mundo y otros se quedaron bajo las promesas de Dios. Entonces vemos que los gentiles no reemplazaron al pueblo de Israel, sino que de ambos pueblos Dios hizo uno solo. Amén. También, para reafirmar lo que estoy diciendo, porque alguien me contaba, ¿no? Que había ido a una iglesia evangélica, si bien conoce esto de lo que hoy estamos predicando, me hablaba, dice, yo fui a la iglesia y en ningún momento se habló de la palabra. Era demonios, demonios y demonios, y sacaban y echaban y nunca se dio un versículo. Entonces acá lo que estamos acostumbrados es a dar la palabra de Dios, a reafirmar. La palabra mismo se reafirma por sí sola. Romanos capítulo 11 dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo?
en ninguna manera, dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han matado, han dado a muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla de Baal. Así también, aún en este tiempo, que ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, todo lo que nosotros decimos que deben guardar los mandamientos, no es para gloriarse, no es para alcanzar salvación. Las obras que hacemos nosotros es por fe, es por amor a quien nos amó primero, que se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Entonces dice que no es por obras que recibimos salvación, que recibimos la gracia de Dios. Amén. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Por los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. O sea, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, endurecido en parte, fue para alcanzar a aquellos que habían sido esparcidos por todo el mundo, aquellos que estaban que están incluso bajo un sistema religioso, bajo un sistema que te dice, no hay que guardar los mandamientos, no hay que guardar la ley de Dios, no hay que guardar el Shabbat, el día de reposo. Amén. Entonces, están bajo ese sistema. Dice, versículo 11, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación, ¿a quién? A los gentiles, para provocarles a celo. O sea, que su transgresión, el no creer en Yeshua, el no creer que Dios vino a salvarlo, hizo ¿qué cosa? Que los gentiles, los que eran gentiles, ahora puedan acercarse a la ciudadanía, a la familia de Dios. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y sigue diciendo que en el versículo 17, pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, o sea, pensemos en un árbol, Dios sacó esas ramas y plantó aquel que no era parte de ese árbol y lo hizo ser parte de la riqueza que había en esas raíces, dice así. Dice, pues si alguna de esas ramas fueron desgajadas y tú, siendo libro silvestre, has sido injertado, nosotros que éramos gentiles, en lugar de ellas, en lugar de los judíos, de los de Israel, has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y mucha gente dice, no, ahora los judíos perdieron, nosotros ahora somos... No, es todo parte de un plan. Fue, pues las ramas hieras fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero por la fe tú estás en pie. O sea, que tenemos la gracia de Dios de poder ser parte por medio de la fe en Cristo, en Jesús, en Yeshua, parte de su pueblo. Y no solo, esto es un adelanto. Dije que ¿por qué somos parte del pueblo de Israel? ¿Por qué somos parte del pueblo de Israel? Lo acabo de decir. Por la fe. Por la fe nosotros somos parte. Entonces esa es una de las primeras características que sabemos que somos parte y que podemos ser parte del pueblo de Israel. Pero la fe no basta. La primera es la fe. Creer en el sacrificio del Cordero. Esa va a ser la primera señal que nosotros vamos a tener, la fe. ¿La fe en qué? En el sacrificio del Cordero. Dice así en Éxodo 13, ahí en la porción, Éxodo 13, versículo 16, dice, hablando de lo que había pasado, de la muerte de los primogénitos, y que ahora tenían que, cada vez que celebraran la fiesta de Pascua, debían hacer un sacrificio del primogénito, de un primogénito, ¿no? Dice así,
Y endureciéndose, versículo 15, Faraón, para no dejaros ir, está recordando lo que había pasado, Yahweh hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Yahweh todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como señal sobre tu mano. ¿Qué dice acá? Te será pues como señal sobre tu mano y por memorial delante de tus ojos. Aquí la palabra memorial era como tener un cintillo enfrente de nuestra cabeza. O sea, que la muerte, el sacrificio, ¿qué iba a ser? Iba a ser como señal. Entonces, creer en el sacrificio que hizo Yeshua por nosotros en la cruz es la primera característica, es la primera señal que tenemos que somos parte del pueblo de Israel. En Éxodo 12, versículo 13, también dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá de vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Cuál es la señal? La sangre. Pero ¿qué había detrás de esto? La fe de las personas. Porque imagínense que hoy les dijera, pinten con sangre de un animal las puertas. Ustedes no lo harían si realmente no lo creerían. Entonces, ¿qué actúa ahí? La fe. O sea, la primera señal que somos parte del pueblo de Israel es la fe en el sacrificio del Cordero. Segunda señal y característica que tenemos en nosotros es creer que Dios es uno. ¿Cómo? Dice así en Deuteronomio capítulo 4. Déjenme buscar, que nos habla del Shema. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, no el capítulo 4. Capítulo 6, versículo 4. Dice así: Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Dice, y la escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. La atarás como una señal. El creer que Dios es uno, que lamentablemente hoy muchos no están volviéndose atrás y están diciendo que Jesús no es Dios. Porque claro, se toman y dicen, no, porque acá dice que Dios es uno. Dios es uno, Jesús es uno con el Padre, Yeshua es uno con el Padre. El Espíritu Santo es uno con el Padre. Adelante. Es uno con el Padre. Amén. Tome asiento. Entonces dijimos que para ser parte del pueblo de Israel, primero que nada tenemos que creer que tenemos que tener fe que Jesús murió y resucitó, que su sacrificio está hoy vigente en nuestra vida. Segundo, que debemos que creer que Jesús es Dios, que Él murió por nosotros. Hoy están negando que Jesús no es Dios, que simplemente fue un profeta, que fue un enviado de Dios, pero no, la palabra de Dios dice que Dios es uno. Él se manifestó como Padre, se manifestó como Hijo y se manifestó como Espíritu, quien habita hoy en nosotros. Tercero, la circuncisión. Y ahora me van a decir, ahora me tengo que circuncidar el prepucio. No. Leíamos en Efesios que decía que ahora que nosotros en otro tiempo estábamos en pecado, en otro tiempo éramos extranjeros, que en otro tiempo éramos incircuncisos, ahora en Cristo Jesús nosotros somos circuncidados. Y eso forma parte de la señal. Dice en Génesis capítulo 17, Génesis 17, versículo 11. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí lo está hablando literalmente. En otros versículos también dice, circuncidaréis vuestro corazón. En el momento que nosotros decidimos seguir a Cristo, seguir a Jesús, a Yeshua, como le decimos nosotros,
Nuestro corazón tiene que ser circuncidado, sacar esa parte de nosotros que no pertenece. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de nuestro pecado, decir, me equivoqué, soy débil, no puedo, pero sé que estuve mal. Pero para eso está Yeshua, está Jesús. ¿Para qué? Para que nos dé su Espíritu. Para eso vino el Espíritu. Porque nosotros, sin el Espíritu, no tenemos fuerza de vivir, no tenemos ánimo de nada, vamos a seguir pecando. ¿Por qué? Porque humanamente nuestro cuerpo, ¿qué hace? Va a querer seguir el pecado. No va a querer seguir lo que Dios quiere. Entonces, también nos habla, esta es una señal que somos parte del pueblo de Israel. Cuando nos arrepentimos, cuando circuncidamos, arrancamos esa parte de nuestro corazón. Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu de Dios habita en nosotros? Muchas veces la gente piensa que, hablar en lenguas y decir, que no, está rica la bazuca, dicen algunos. Pero eso no es una señal. ¿Saben cuál es la señal que estamos llenos del Espíritu Santo? El amor, la bondad, la paciencia. Eso es la manifestación de que el Espíritu está en nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, cuando le tenemos paciencia, cuando queremos el bien del otro, cuando no estamos pensando el mal hacia la otra persona, ahí nos damos cuenta que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Amén. Entonces dijimos que para saber si somos parte del pueblo de Dios es tener la fe en Jesús, o sea, en el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Saber y creer que Dios es uno, que Jesús es Dios. Circuncidar, o sea, arrepentirnos, quitar esa parte que Dios no quiere de nuestro corazón. La cuarta parte es celebrar el día de reposo. ¿Cómo es eso? El día de reposo nos habla de un descanso. Muchos se toman la palabra de decir, no, Jesús es nuestro reposo. ¿Cuánto necesitamos descansar? Muchas veces estamos atareados. Esta semana mi esposo anduvo bastante loco en el trabajo porque está solo y no podía arreglar un auto y esto y lo otro y un montón de problemas. Pero llega el día de descanso, el día de reposo, y uno descansa de todas esas cosas. Muchas veces estamos durante la semana a ver cómo generamos dinero, cómo alimentamos a nuestra familia, no llegamos a fin de mes, no llegamos ni siquiera a la semana. Estamos preocupados. Pero ¿qué nos manda Dios en este día? A reposar. ¿Y a reposar con qué? Con shalom. ¿Qué significa shalom? Paz. Decir, Dios proveerá. No, pero si yo no trabajo el sábado, no me va a alcanzar. Claro que te va a alcanzar. Te va a alcanzar, porque lo hemos visto. Cuando empezamos con esto, mi esposo nos animaba a decirle a su padre, mirá que yo el sábado no voy a trabajar. ¿Qué hizo Dios? Mandó una ley. ¿Qué hizo la ley? La ley decía que los mecánicos, para trabajar los días sábados, tenían que pagar el doble. Entonces, el patrón no iba a pagar el doble. Entonces, hacían más horas en la semana y tenían el sábado libre. Ahora ya no había excusa. ¿Nos alcanza el dinero? ¿Tiramos manteca al techo? No, pero nos alcanza. Tenemos para vivir. Y yo puedo dar testimonio de Dios que Dios siempre obra, siempre provee para sus hijos, para aquellos que la palabra nos dice en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente para ser conforme a la ley de Moisés, a la ley de Dios. ¿Por qué le dice esfuérzate y sé valiente? Porque guardar los mandamientos de Dios no es para cobardes, no es para decir, para aquellos increíbles, no, pero si yo no trabajo, no voy a tener. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Dice, no te dejaré ni te desampararé. Él te va a ayudar. Él te va a proveer. Josué se iba a enfrentar con naciones. Por eso Dios le decía, esfuérzate y sé valiente de cumplir mi ley. No te alejes de ella ni a diestra ni a siniestra. Yo voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente. Todo te saldrá bien, dice. Todo lo que emprendas te saldrá bien. Pero ¿es de cobardes? No, es de valientes. Aunque tengamos miedo. Es de valiente, pero ¿qué nos dice? Esforzarnos. Debemos esforzarnos en guardar sus mandamientos. Porque dice su palabra que si nosotros guardamos sus mandamientos, estas bendiciones te alcanzarán. No es que nosotros tenemos que hacer un montón de cosas. Las bendiciones van a venir a nuestras vidas. Van a decir, ¿quieres trabajar conmigo en tal empresa? Y vos ni siquiera lo buscaste. Y te van a llamar y te van a golpear a tu puerta. ¿Vos querés emprender tal cosa? Mira, yo te doy esto. Incluso te van a decir, tengo todos estos materiales para vos trabajar. Quiero que trabajes de lunes a viernes. Incluso le van a decir así.
De lunes a viernes vas a tener que trabajar. ¿Querés trabajar así? Dice que las bendiciones nos van a alcanzar a nosotros. ¿Por qué? Porque la fe tiene que actuar en nosotros, hermanos. Amén. Y esas son las 4 cosas que tenemos que saber que somos parte del pueblo de Israel. La fe en el sacrificio que hizo Yeshua. Creer que Él es Dios. Dijimos la circuncisión, arrepentirnos de nuestros pecados. Cambiar de mentalidad. Si vamos por aquel camino, vamos por el que Dios marcó. Y cuarto, el Shabbat. Guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque va a traer bendición y descanso a nuestro cuerpo físico y a nuestra mente también. Amén, hermanos. Entonces, los invito a que puedan ser parte del pueblo de Israel, que estar bajo los pactos y promesa de Dios. Es hermoso. Ahora somos conciudadanos de la familia de Dios. Antes no éramos parte de la familia de Dios. Éramos hijos de desobediencia. Pero ahora somos parte. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe somos parte de la familia de Dios, hermanos. Entonces, si de las 4 cosas que dije, solo uno estás cumpliendo, fíjate, si querés ser parte del pueblo de Dios, si querés estar bajo esas promesas de Dios. Amén. Vamos a finalizar.